Coqui! Mira Coqui! Mira Coqui! Para de 3 viajes de historia, México está sede de Miss Universo, que o último lugar já sabe a capital mexicano. Está contando e ordenando passar com a candidata, lota é sucessora de Shanice Palacios, Miss Nicaragua, que queda coronar como Miss Universo 2023. Recientemente a desvelar a corona que ganadora Mr. Beastie já sabe o. Anouk Eyman representa a Aruba en el certamen. Este miércoles fue develada la corona que portará la ganadora del famoso certamen de belleza Miss Universo, cuya edición número 73 se celebra en Ciudad de México. Este año la codiciada tiara lleva el nombre de la luz del infinito y fue elaborada por artesanos filipinos con 23 perlas doradas que representan el sol, las olas y la espuma del mar de acuerdo con los organizadores. La corona reúne elementos de otras preciadas coronas que han representado a la organización en su historia. Este año, el certamen tiene un nuevo récord al reunir a cerca de 130 participantes provenientes de todo el mundo, según sus organizadores, que se disputan el codiciado título y la oportunidad de llevar su misión social a una audiencia global desde la sede este año, la Arena Ciudad de México. Al respecto, hablamos más temprano con algunas de las participantes. La mía se llama Dino al ciberbullying y el ciberacoso, donde me enfoco en que todas las personas tengan una inteligencia emocional apta para no ser dañados por personas o usuarios virtuales en redes sociales, que ahorita es lo que más está en tendencia y está afectando a nivel mundial. Totalmente, yo creo que Miss Universo, más allá de la belleza física, es muy importante lo que uno hace, el propósito que uno tenga en la vida y la acción. Es así como inicia la cuenta regresiva para conocer este sábado quién será la sucesora de la nicaragüense Shanice Palacio, Miss Universo 2023, y con ello iniciar una nueva era de este certamen. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México. Después de 5 años de investigación, un equipo de 8 expertos está comenzando con un proyecto de preservación de obra de arte de Rembrandt de año 1642, titulada The Night Watch, en el Rijksmuseum en Amsterdam. Rembrandt's monumental painting, The Night Watch, has always been a star of Amsterdam's Rijksmuseum. But now you can see the story behind the 1642 masterpiece, which measures at a grand 12 by 14.5 feet, like never before. After 5 years of exhaustive research, a team of 8 restorers are starting a grand public preservation project that's open for all to see. We are now removing the old varnish of the Night Watch, and we are using a synthetic non-woven tissue to do this, and in this tissue we have a very limited amount of solvent. We apply the tissue on the paint surface for a very limited amount of time and then take it off, and with that we remove the bulk of the old varnish. The removal of the old varnish aims to preserve the painting as well as to give insight on its condition and Rembrandt's techniques and process. As well, you can see on the paint surface there are many old discolored retouchings, and they often have been applied very broadly, covering original paint. So we want to remove those and apply new fine retouchings. It's really a next phase of Operation Night Watch. E amante de Wega rond mundo está celebrar el 50 aniversario de Rubik's Cube. Millones de jugadores a queda viciar na Wega aqui e a vende mais que meio bilhão exemplar rond mundo de metade de siglo aqui. O inventor húngaro Erno Rubik a desvelar o primeiro prototipo na 1974. O tempo aí estava donando les e estava a querer uma mudança para seus estudantes. E cajita aqui abrirá de Wega mais popular desde a década 80. O Rubik's Cube aparece em películas e shows de televisão, como também de manas de amantes de Wega rond mundo. Aldrich Warleman, Telenotícia. Mira Coqui! Mira Coqui! Mira Coqui!